Veime una vez más ya compartita la palabra de Dios, ya se cata la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 12 aleta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dos versículos, aleco pujarebe. Me gracias de ya porque siempre me de las palabras, a la palabra de Dios me de la fe y que todos vamos con la libertad en el corazón. La Biblia ve ahí, el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad en la Biblia. Realmente Dios me enseña de la libertad, pero en esa libertad me enseñan de la libertad del pecado. Entonces, esa y de ya obtener la libertad del pecado. Muchas personas oponándose acerca de la salvación. La salvación es por gracia, ahí por obra. Ahí de envía por poner u pibe, de ya la salvación, sino la gracia y ser regalo de Dios. Segundo, la salvación es eterna. Nunca manda y catuyo y peañan de Jehová. Entonces, peor punto de muchas personas de COVID tienen duda. La salvación pico ya perdé o la salvación ya eterna más peape dilema dilema pero hijo ahí entonces doy cuál por ahí o peape punto sea compartirse penendie con a poseer la Biblia ahí más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuaco punto muy importante ñandeña entender por ahí a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios. Por ejemplo, ya pensamientos de, sé por ejemplo, padre, como con la familia, como con la entonces, sé a educar sobre mi a educar sobre cuera, muchas veces lo ahí, muchas veces a castigar su escuela ahí, a disciplinar su escuela. Muchas veces ahí lo busca año en 10, año en 10. Entonces, pero una cosa se la anda y catuya a Yapo, nunca anda y catuya a rechazar su escuela. Independientemente en baepas de escuela o Yapo algo iba ahí, o Yapo algo y por nada, de catuya se a rechazar su escuela. Y catu a disciplinar, amboe, Catu a veí a jatacho de cuera y catu a de cote temor a ni jamás de acuerdo con la según la y gusto según la y manera porque opea o ya por ahí ese no convenizo de cuera pea situación upear upie muchas veces a veía disciplinar de cuera pero la amor se agüerecua nunca anda y catu y oye nunca anda y catu y a rechazar de cuera. Muchas veces a compartir la cárcel, algunas veces a compartir cárcel de mayores, muchas veces a compartir cárcel de menores, ahí, a compartir la palabra de Dios. Entonces Pepe está preso y esta persona, por ejemplo, privado de libertad. Algunos está motivo lo pide. Pero ya la familia cuera, ojo ya veo visitar su escuela, ojo de cuera o visitar ahora su escuela. Tembiú, obras algunas cosas y cotea, va el europeo ya porque aunque se acuerda ya algo iba ahí este día, pero la amor de sus padres nunca no cambiéis, ni no rechazáis su escuela. Al día que once en la cárcel, acaso la itu acuera heita su escuela, dendas ahí más será, dendas ahí más se parte porque den envía po ahí porque en deje tan va y ella pope a causa intenta de más familia heita su escuela jamás no cató eso si no le cató eso de con ella po ahí curi pero igual te se lo acepta igual te se lo haiku porque la relación entre el padre los padres y los hijos deja ahí por la obra deja ahí envía po ponarupi o envía po ahí rupi la Biblia pero ahí oye rey era rey Saúl, primer rey de Israel. Aupeo en segundo rey de Israel era rey David. Un día ya leí en San Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, lo he escrito, versículo 14. Yo le seré a el padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no la apartaré de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Pero ahí me palabras ahí cuñan de yara. Sheja esta la itua, a él será ahora puedo ir algo a castigata chupe con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero, pero donde peamos ahí subí la misericordia. Nunca, porque peago la corazón del padre. La padre o castigar la familia. La padre o la familia o premiaba. Pero nunca ne catuyo rechazando y catuyo peazo y la misericordia. La pacto ya puede el Señor con el rey Saúl, muy diferente al pacto Yapoacue con David. La pacto Yapoacue con Saúl, de Eyupita como rey. Pero el día que Endereye portaba ahí, de Eñemoseta como rey. Efectivamente, el pueblo de Coacue, oye portaba ahí Saúl, a Eñemosé como rey. Pero la pacto con David diferente. Dereye portaba ahí, ¿no? Shero castigata con azote de hijo de hombre, pero no lo rechazamos ahí. Puedo simbolizar los dos pactos hoy en la Biblia. La Biblia hoy divide en Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Pacto, hombre, de la ley. La ley de cumplir paiteno todos los estatutos, a los mandamientos, es recibir la bendición de Dios. Pero de cumplir, de rechazar. De J infierno, de la paga del pecado es muerte. Peape antiguo pacto, peape primer pacto o depende la ñan de obra. Upeare peape antiguo pacto, Romanos capítulo 8 por escrito, la ley del pecado y de la muerte, o producía ñan de la muerte. Porque la ley ne cumplino o ibete paga, la paga del pecado es la muerte. Pero hay otra ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Hoy petein ley, petein nuevo pacto. Peape pacto va a simbolizar. Upea hoy escrito Hebreos capítulo 10, versículo 16 está escrito. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La nuevo pacto, amoita la espíritu la pende corazón. Aupein nunca más aracaede nace mando a Moabey la pende pecado a pende envía poaicuere. Porque la ñen de pecado, oye paga pama curí por la sangre de Jesucristo. O manoro guaré, la curusube, upeno oye pagar los pecados pasados, desde Adán, pasados, presentes, a los pecados futuros, oye pagáis, completo. La oye pagáis y los pecados futuros, el peso de Jesucristo, o llegamos a cada año manoñan de deje. Porque la única manera, oye pagar la de pecado, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero es un solo sacrificio, oyapo. Está sentado a la diestra de Dios. Imagina, porque ya popama o paga pamo la de pecado. O faltante mañana ya cree. En el momento que ñande ya cree que la ñande de pecado, oye paga pajagüe, que ñande ya la ñande justifica jagüe, oye pajagüe ñande ir santo, justo, perfecto para siempre, por la sangre de Jesucristo. Y Hasha Hebreos capítulo 9, versículo 12, por ahí. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sino la y propio jubí al lugar santísimo del cielo, a cambio. Anteriormente la cabararubu o besharubu llega al tabernáculo y después o tener una vez
cometido pecado o por un año te o vale la paga del pecado. Pero en cambio Cristo, ahora hay propio jubí, de iñande que obtener tanto tiempo de redención. 10.000 años de redención, sino que de eterna redención, eterno perdón del pecado. ¿Qué significa? La eterno perdón del pecado es de ella y quema pecado pasado, presente, futuro. Entonces la eterno perdón del pecado o me va esa ya puta libre del pecado. Ya puta limpio del pecado. Ya puta justificado por la sangre de Jesucristo. Justo por la sangre de Jesucristo. No solamente justo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 fue escrito. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados en de la palabra. Y señan de que de santo ma. Va ella. Mediante de ya logrado, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. De la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 14 fue escrito. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, no va a la cruz, o ya ponían de ahí perfecto. Ahora cae para siempre, y la palabra a los santificados. Entonces, ñande ya creo palabra, jaupea dice la evangelio, la buena nueva. Jesucristo ñande liberama del pecado. Jesucristo ya o paga pama la de pecado. Ñande le llama justo, sin pecado. Ñande le llama santo, perfecto. A Dios ñande la nuevo pacto dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Peape pacto me ñande vida, libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ñande la libertad. Porque ñande araca evena se mandó a Moabilan de pecado ni envía por ahí. Jaupea pepalto acepta, upea me convertí en hijo de Dios. Upea ahí la Biblia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la palabra de Dios. A los hijos de Dios son los justos. Por ejemplo, ñande ya Moisés y la apellidos es justo, santo y perfecto. La itagra, ¿recuerdan? Va esa justo, santo y perfecto. Va a decir que tú ñande ya lograr la justificación, la santificación, la perfección, y por las obras, sino por la fe, que ja ñande justifica más agüe, ja ñande santifica más agüe, ja ñande ya pongo ñande y perfecto, ya creyente. A upesón ñande justo, santo, perfecto. ¿Ves ahí la palabra de Dios? Pero Satanás, él es apellido pecador. Entonces toda la Instagram va ese apellido pecador ahí, ¿sí o no? Soy pecador, soy pecador. Entonces malan de tú, pecador Satanás. La pecador monjo. La pecador y la Biblia e irán estos al castigo eterno. Pero la pecadores. Y los justos a la vida eterna. Más otra la vida eterna, los justos. Mas ese indica tu justo. Romanos capítulo 3, versículo 10 por escrito, no hay justo ni aun uno. Pero es por la obra en el injusto. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y la Biblia. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Va ese indica tu justo por medio de la fe que Jesucristo ñande justifica más agua. Jesucristo ya poma ñande justo, santo y perfecto, o no vareja de la curusube. Entonces me ñande la nuevo pacto ñande yara, araca de vena se mandó a Moabé la pende pecado, ni pende envía por ahí cuere. Entonces pues ahí se recibir a Cristo en nuestro corazón. Muchas personas se han recibido a Cristo ese corazón, ve. O ya por la oración de fe,
Señor, soy pecador, toma el control de mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo como mi único Salvador personal. Primero hoy, upani pete parte de por la Biblia, la oración de fe, y recibir la Jesucristo, sino creyendo en el Evangelio. Muy upea escrito, Efesios capítulo 1, versículo 13, fue escrito. Baje, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, va el evangelio, Jesucristo mandó la de pecado, la de ya libre, para el evangelio, buena nueva, ¿sí o no? Y habiendo creído en él, hey, la evangelio, la buena nueva, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, gente. Él recibió, el Espíritu Santo de la promesa. Él convertió, hijo de Dios. En nacer de nuevo, y se ahí, él recibió la salvación del pecado. Entonces, él convertí como justo. Ahí porque de la justificación, sino de tener regalo de Dios. Justificados pues por la fe y la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que ña convertí en hijo de Dios, ya de tu ama, la de Yara, igualito ahí hay catuñan de castigar, hay catuñan de disciplina, hay hasha Hebreos capítulo 12. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y la palabra de Dios, el Señor al que ama disciplina. Algunas personas dicen, entonces ya pues está más libre del pecado para siempre, pico pastor. Sí. Ya entonces no hay por ahí más condenación, no hay por ahí más. Ya entonces cuando andan ya vamos al infierno, porque la salvación es eterna. La salvación pero ya perde veima. No, ya perde veima, porque si no de íbamos a la vida eterna. Entonces, Katuma Koan ya pola ya posea pico entonces. No, porque Koan andeñe convertí en hijo de Dios. Ere comalan de tua, malan de tua, ñan de yara. Ja entonces nembo eta, ja entonces de guiata, ja omba apotalan de vida, ve, ja e ese de disciplinata, ja oñe puta omba apolan de vida. O sea que desde ese momento me convertí en hijo de Dios. Da en de laico se hasha y cota. Shema a recibir amor de la salvación porque Shema o peshakuri. Pero ustedes me den cuenta que mientras que sea a vivir para el Señor, Dios a ver, algunas veces se premia, algunas veces a ver, o permitirse muchas veces la disciplina de la vida, ve. Ustedes oñe convertir ese corazón pela temor de Dios, tener respeto hacia el Señor. Da ahí porque al recibir la salvación ya pola ya posea ni hay coseja, sino hay para el Señor, porque ya entiende, se túa, se respeta su ve, o no se omece la perdón del pecado para ese coco anga su penguara. Da ahí por el miedo, da ahí porque aperdeta la salvación, sino por el respeto y por el agradecimiento. Rey David ahí o comete curi pecado, un día o comete la pecado, y la palabra de Dios, primera de Samuel, y segunda de Samuel, y escrito que profeta Natán o exhortarse fuertemente, vaya ley pecado. Primeramente o comete adulterio, la y general rembirecore oñemete. Aupeo tapajangua la y pecado o yucaca la y general ve, aupitajangua la rembirecocueni. Siendo cristiano, siendo hijo de Dios. Entonces va a profeta Natán o uno en baite eso es cañijabo ya puedo ver güey ahí ama veando pillamos ahí pero profeta Natán o exhortarse fuertemente de parte de Dios porque peanda ahí la voluntad de Dios la cristiano hoy para su deseo carnal sino sirviendo al Señor. Entonces bebé rey David oye descubrí paiteo y pecado va pequé contra Jehová. A leer segunda de Samuel capítulo 14 ponen escrito, 13 ponen escrito, leer que hizo el profeta Natán, Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Ya oñe perdonama cuila de pecado, pe ahí, ne mano muay, de ayer rechazamos ahí. Pero
por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No se apartará de tu casa la espada. Primero ya lo perdonaba, pero lo castigata. La de perdonado, no te conté más de castigar. Pero la dice, la han de pecado, oye, perdonama con la sangre de Jesucristo. Upea redención es eterna, upeando ye oveima, upeando ye perdeveima. Pero de como cristiano e copesa, es en la voz de Satanás. Entonces, para causa de engañado, pero él encima te apetece indisciplina. Entonces, fuertemente David o manoja el aitaira, upei por el pecado, cometía gran sufrimiento, la vida. Entonces David aprende, puede haber momentos. Upei allá no se ve más, no puede se ve más cualquier cosa porque no entendemos. Ya la vez pasada, en Duco y la voz de la pensamiento. Y en vez de la guerra, voy a cometer la pecado, va a vida. Gran sufrimiento, gran problema, gran dificultad. Se desobediente, entonces upei es hospital que cualquier lugar hoy tila y corazón es para el evangelio. Entonces ya anda y por ser hijo de Dios, porque la salvación eterna la gente hoy cota y cosecha, si no da ahí para el propósito de la salvación eterna. La salvación es eterna. ¿Qué significa doye o veima? Porque ya ni convertimos en hijo de Dios. Vengo de Catuy para rechazar la pene familia, entonces va ese coñan de Yara, va pecas agüer de rechazata. Va ese coñan de ya bueno de pecacuri, entonces otra infierno. Ya perde llega la salvación. Upeo gana llega la salvación. Porque oñe arrepentí. Upeo perde llega. Un día hijo de Dios, otro día hijo de Satanás. Un día hijo de Dios, otro día hijo de Satanás. O cambia, o porque depende las y obrare. Upeo apetén evangelio onda ella correcto. Porque o depende de obra en la o depende la Jesucristo obra. Entonces la hijo de Dios orecoma la libertad. David upei oye disciplinaride. Ahora que la libertad. Va esa ahí libro de Salmos capítulo 51. Contra ti he pecado para que seas reconocido justo. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sé desde nacimiento pecador. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De eso, ya perdeo cuidar la salvación cuando es devolver. No, devuélveme el gozo de tu salvación. Después de que oye disciplina fuertemente por el Señor, después entender. Realmente por culpa de que se nos endui la voz de Dios, hueco y la guerra, Satanás se engaña. Pero cuando oye devuélveme el gozo de tu salvación. De ahí devuélveme la salvación. Porque hago la salvación pues, es eterna. Doye oveima. La salvación es para siempre. Pero en la Biblia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Habiendo obtenido eterna redención, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vean ahí la Biblia. Eterna redención, vida eterna. No depende de malañan de mala o buena obra. Lastimosamente hoy en día muchas personas o depende de las y obras. No, ñande ya no, ya portaba y ñande ya perde llega la salvación. Quiere decir que ñande ya vico ñañabe ñande por más que la ñande familia comete la pecado desastre ve igual tendrá ya rechazar, pero ñande ya tu pecado ñande rechaza más. No, la Biblia ande iupea. Porque ñande hijos de Dios. Se hijos de Dios. Uperañan de Yara en esa va y coana. Primeramente se mueve la iglesia ve y que toda esa mantener la vida espiritual se entrena.
O ya posee y persona y catomancha a compartir la palabra de Dios. Entonces sea vivir para Dios. Muchas veces hay algunos defectos, debilidades, pero anda ahí ni te motivo que Dios se rechaza jamás. Ya me seguro porque la Biblia había escrito pues. Si no tenían de ya igual. Oye portaba ahí no de carumo ahí. Aunque oye portaba ahí a castigar sube, a molestar a moñezún sube, a disciplinar sube, pero la hora de comida, yo ya caru, haceno, se preocupa. Independientemente ella oye portaba ahí para oye portaba por nada, porque la relación entre el padre y los hijos da ahí le portado por nada, se la uta le portado ahí no da ahí más familia. Pero esta ahí persona pesado cree que ella de ya o pesada o depender de portaba ahí no se lo rechazata le porta por nada se lo acepta. Entonces oye porta por nada, pero nunca oye porta por ahí, entonces oye ñandú entonces cochenda anda ahí salvo. Perder lleva la salvación. Upe oye por tapona, que hágase un más salvo, y nada porque ayer por tapona. O depende las y obras. Dorecoi la libertad y corazón, pues. Upe oye urea perdón, o ya arrepentiana, o ya pongas esta sacrificio, o ya pongas esta cosa, o perseverará, pero nunca negativo logras, nunca negativo con la libertad, porque no dependéis con 100% la sangre de Jesucristo, sino por la obra, por su obra. Usted muy confundido. Usted a causa de la libertad plena, ni la felicidad ni el gozo. A la Espíritu Santo no hay catuyo moral y corazón, porque hoy bajo la condenación del pecado. Vean de catuyo y sé justo, santo y perfecto, porque a hoy que hoy ha condenado. No hay la fe perfecta la y corazón, soy pecador, somos pecadores, soy pecador. Continuamente empezó a rechazar la sangre de Jesucristo. Entonces el pecador, mojota. Ustedes ahí la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios, ya recibí la salvación del pecado por medio de la sangre de Jesucristo, ya le cojamos a la vida eterna. A la sangre de Jesucristo, niño, la curusupe. De eterno perdón de los pecados, eterna redención. A Dios de nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Upeo crea, upeo me convertí en hijo de Dios. Entonces, una vez que ser hijo de Dios, Dios me va a encargar la peor persona. Deja él la icota y cosejáis. Deja él la olla posea olla pota. Lo mismo peso entender ahí. Hijos de Dios, entonces Dios oye encarga de Hebreos 12, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmayes cuando Él es reprendido por Él. A ella no disciplina, ya reprende ahí muchas veces. Ñandera y jurupi. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si realmente y católico para el Señor, porque muchas veces se emboe, muchas veces o su calle para el resultado, ese pensamiento a seguir, a pesar de aprender, pero es una cosa me seguro, la salvación nunca anda perdemos ahí, porque pesa ahí la palabra de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Ese hijo de Dios, más con la itaíra por momboa, Michael la itaíra por rechazar. Seguramente hoy algunos padres pesan ya pero a Dios pico vayan de rechazar. Upeo es muy importante ya estudiar profundamente la palabra de Dios. Ya esa, la palabra de Dios, upeo es importante ya estudiar profundamente. Se upeo puede invitar siempre, en vez de que ya pues está o sea, pensamiento, ya abrí la mente, ya aprendes jamás la palabra de Dios. Ani la ya entendéis algo ya rechazamos, sino ya se la respuesta. Se me gracias a Dios, porque si ahí me abre la iglesia, misión buenas nuevas, a aprender la palabra de Dios, antes se la compartí y llegué a aprender. La salvación es eterna. Dios y mañana nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya de aceptama como hijo, Dios ya de la hijuma.
Dios ya nunca más ne catube a la salvación y de entonces Dios me mañande la adopción de hijos. ABGI, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Deja ahí con ñande hijo de Dios ñande ña arupi. Esta persona hoy confundida, punto importante, ya profundiza. O sea, puedo invitar siempre ya profundizar en la palabra de Dios. A pequeña compartita, muchas gracias.